ratito, ¿viste? Como para... Ahí está. Bueno, me voy a presentar y después vamos a ver si podemos estar las dos en las pantallas. Uy, no. Estamos las dos en pantalla. Bien, buenísimo. Listo. Bueno, este es el tallercito de arte terapia. Nosotros trabajamos una vez a la semana, en diferentes, nos comunicamos, tenemos un horario puntual, pero bueno, vamos como organizándonos según nuestros tiempos y nuestros horarios y las complicaciones que se puedan dar, así que bueno, es una sesión por semana, y lo que vamos a hacer ahora es como un cierre, y vamos a contar un poquito de qué se trata el taller, como para que la gente que lo pueda ver se anime, ¿no? Y se conecte, y bueno, trabaje un poquito todo lo que es arte como terapia. ¿Vos cómo la pasaste en este taller, Moni? Bien, fue todo un proceso. Es todo un proceso que me sirvió para conectarme conmigo misma, a conocerme un poquito más, a poder utilizar más herramientas para poder expresarme a través del arte, de la pintura, que es lo que a mí me gusta. Y es un espacio que se te hace propio, es tuyo. Entonces lo disfrutás, lo trabajás, te podés comunicar más abiertamente, te sirve, a mí me sirvió por lo menos para poder liberarme un poquito más, conocerme más cuáles son mis formas de expresarme y de aprender, por sobre todas las cosas aprender. Sí, bueno, le contamos que estamos haciendo este videito grabado porque las sesiones no se graban, son muy personales, son como, se pueden hacer de forma grupal también, en algún momento vamos como a ver si funciona, pero básicamente son talleres personales en el cual la persona desarrolla diferentes técnicas y las va como ensalzando con todo lo cotidiano, con nuestra vida, con nuestras cuestiones que tienen que ver con la parte más emocional, ¿no? Entonces lo que hacemos es encontrarnos, trabajar un tema, una actividad, alguna cuestión que tengamos que trabajar de la persona, y de ahí, bueno, desarrollar, facilitando, bueno, la expresión, otras formas de comunicación, entendernos, ¿no? Y tratar de, bueno, de desmembrar lo que es la vida y cómo uno puede ir transitándola de mejores formas, ¿no? Aparte que también te permite tener otros puntos de vista, verlo, ver otras perspectivas a nivel no solamente emocional, sino también desde lo que es tu aprendizaje del conocimiento, porque vas conociendo distintas formas de expresiones, las vas entendiendo también, porque a lo largo del taller vimos diferentes también técnicas que uno por ahí las ve reflejadas en otros artistas y mucho no lo podías apreciar porque no las entendías. No entendías de dónde surgen, cómo fueron generadas, qué es lo que se quiere expresar a través de esas distintas formas, de esas distintas técnicas, de esas distintas maneras de expresar algo que puede llegar a ser para vos difícil de relacionarlo, ¿no? O sea, cómo desestructurás algo que uno ya lo tiene tan estructurado, ¿no? Sí, nosotros a medida que avanzamos en los diferentes encuentros que tenemos, preparamos, vamos redactando como un cuaderno donde vamos anotando toda nuestra experiencia, las palabras que surgen, nuestras cuestiones a trabajar, más allá por ahí de la técnica, sí escribir de manera muy personal qué sentimos, qué nos pasa, por qué cosas estamos atravesados, cómo podemos ir desmembrando y trabajando esas situaciones. No sé si te acordás algún concepto que te haya como impactado o que te haya generado mucha, ¿no? Te haya movilizado. Y fueron varios. Uno fue cuando trabajamos con las puertas,
no sé si te acordás de hacer un collage en donde en cada puerta vos podías trabajarlo desde la puerta cerrada, la puerta abierta, que era lo que vos permitías ver a través de cada una de esas situaciones. Otra fue cuando hicimos el trabajo en donde expresábamos distintos recuerdos de nuestra infancia, el trabajo del laberinto, el trabajo de los nudos, el Trabajo de trabajo los nudos. El trabajo fue, de, la- de los nudos fue el trabajo de para los nudos fue mí tremendo. espectacular. Y la realidad es que todos los trabajos para mí tuvieron su importancia en cuanto a poder enfrentarme de cuáles son las trabas que me impedían de pronto poder desarrollar ese trabajo. El último que hicimos también para mí fue muy importante, que es el del contorno de nuestro cuerpo y volcar dentro de ese contorno a través de imágenes o de palabras o como fuera, lo que significaba para mí cada una de esas partes de mi cuerpo, ¿no? De ese Sí, contorno. pensar el cuerpo, habíamos hablado como un mapa, ¿no? En el Un cual mapa, exactamente, el mapa del cuerpo. atravesado por el contexto, por nuestras situaciones de vida, por la historia misma, ¿no? Y pensarlo desde ahí. Que uno Sí, a veces, en esto de esta forma que estamos teniendo, ¿no? De vivir tan acelerado, con todas estas cuestiones, la pandemia, las enfermedades, y que bueno, uno a veces está como un poco sensible a un montón de cosas, no se detiene a ver o a sentir o a pensar, ¿no? ¿Qué es uno? ¿Cómo se siente? ¿Por qué cosas hemos atravesado? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades? ¿Cómo pudimos salir de todas esas de todas. cuestiones? Y valorarnos, ¿no? Y pensarnos como seres sensibles, pensar nuestras situaciones, cómo fuimos desenvolviéndonos y cómo fuimos atravesándola, y cómo se fueron resolviendo en el tiempo. Y bueno, trabajar el contorno de nuestro cuerpo, pero pensando en lo de adentro, ¿no? Que eso es lo Exacto. que a veces cuesta. Cuesta y a veces no, o no lo percibís o no lo querés percibir, cómo vas evolucionando, cómo fue cambiando hasta la percepción de tu propia persona, cómo las distintas situaciones por las que uno atraviesa te va formando, te va haciendo evolucionar y a veces también como uno mismo tiende a tapar o a dejar de lado determinadas cosas. Entonces, todo este proceso de ir trabajando distintas sensaciones, distintas situaciones, te va haciendo mm, repensar. Claro. Es pensar y repensar y poder expresarte. Expresarte hacia afuera o inclusive hacia adentro, ¿no? La comunicación que uno tiene consigo Sí, misma cuando va evaluando, cuando va reviendo determinadas situaciones, cuando tiene que tomar decisiones, cuando quiere expresarse a través de algo como por ejemplo la pintura o la escultura u otra cosa. claro, yo pienso el tallercito de arte como terapia como lo esencial en el arte, ¿no? Como algo como un poquito más como la filosofía, la esencia de lo que es. Entonces uno muchas veces transita el taller, yo lo veo, ¿no? Hay mucha gente que se acerca al taller, eh, que viene como apurado, viene con ganas de aprender, viene para resolver cosas, viene, entonces a veces queda lo otro de lado, ¿no? Que es el proceso, el disfrutar, el entender, el saber cómo yo puedo resolver, cómo mi mente puede resolver esto que me están explicando y me están enseñando, cómo lo transito. Entonces, el taller de arte como terapia, si bien no es una terapia como la otra vez, ahora vas a comentar algo de eso también, no es una terapia puntual, ¿no? Como una terapia de psicología, una terapia, Exacto.
¿sí? Con otras cuestiones, con otros profesionales, sí es algo alternativo, ¿sí? Es algo alternativo que te puede ayudar a resolver cuestiones por sí sola, ¿no? O a encontrarse uno mismo y a poder entender algunas cuestiones que a veces se nos complica entender, o que parece que son muy complejas, y uno buscándole la vuelta, tratando de ver cómo se resuelven, podés trabajarlo desde ahí, desde el arte, digamos. Claro. Sí, la otra vez estábamos charlando un poquito de esto, ¿no? Cuando uno utiliza por ahí la palabra terapia en lo que es en la vida normal, común, uno dice, bueno, voy a yoga porque me resulta terapéutico, hago crochet porque es como una terapia para mí, es decir, hago algo que me hace sentir bien, es algo que me hace descansar de alguna manera, es algo que me hace repensarme a mí misma, que me hace conectarme conmigo misma y que me genera una producción. Para mí este taller es eso, es poder a través de algo que me gusta, como es pintar, como es trabajar dentro de lo artístico, dentro de lo que yo puedo hacer, ¿no? Obviamente dentro de lo que me sale, pero hacerlo por el placer, Exacto. sentir ese placer de poder plasmar lo que siento, lo que pienso, y el taller para mí lo que me brindó es esa posibilidad de poder sacarlo, de poder volcarlo, de poder expresarlo y de ir viendo qué cosas son las que me faltan, qué es lo que me hace, en lo que estoy segura, en lo que todavía necesito mucho trabajar. Es como una liberación. Claro. Para mí fue un proceso de liberación, de dejar de lado uy, esto no me sale, entonces no puedo, o entender por qué a veces uno quiere plasmar algo y no te sale exactamente lo que vos Claro. tenías en mente, entonces, bueno, Y esto manejas todas las emociones, sigo ¿no? sosteniendo lo de repensar, ¿no? Lo de esto Claro. de Las poder trabajarlo, de sensaciones. poder verlo, y eso te permite siempre crecer un poquito más y experimentar ya con otras herramientas para poder hacerlo, ¿no? ¿Y la virtualidad cómo la manejaste? En este tipo de taller a mí me sirvió mucho. Ujú. Esto de estar conectados, donde estoy dentro de un ambiente que me es propio, que es mío, como es mi casa, como es el lugar donde estoy ahora, eh, me dio mucha contención, Ujú. mucha más contención. No sé cómo hubiera sido, podría experimentarlo, ¿no? Esto de tener que trasladarme con mis cosas, ir a otro lugar, o Claro, sea, la ir al movilidad. taller, la movilidad, pero estar acá en mi casa, Claro. eh, para mí fue un factor muy positivo, muy, muy positivo. Sí, aparte porque generaste tu intimidad, ¿no? Y bueno, y Sí, me dio la posibilidad de tener mi espacio. tal cual. Por ahí, bueno, en mi caso, porque el lugar donde estoy no lo ocupa nadie, ¿no? O sea, es un lugar que es Claro, te armaste en la un habitación espacio de mi para, hijo, claro, claro. te armaste. Así que pude armar este espacio, pero así todo me parece que aunque no lo hubiera tenido propiamente por ahí, eh, esto de tener, de estar como si estuviera conmigo misma, ¿entendés? Claro. Comunicándome con vos, pero en un lugar que lo reconozco como mío, como mi ambiente, como mi lugar. Sí, yo lo que percibí de este lado es que hubo momentos en el cual se habló como de cosas muy, muy profundas, de cuestiones muy profundas, y que a veces sin querer uno como que las va diciendo y no se da mucho cuenta de, ¿viste? Pero después te queda como eso cuando cortamos, ¿no? Y decir, uy, mirá, esto realmente es fuerte lo que me dijo, o qué importante que lo haya podido decir, o que lo esté transitando,
porque es como que también uno se va como sanando, se cura, ¿no? De alguna manera. Claro. También tenés que tener en cuenta que uno tiene que tener sentir esa confianza hacia tu persona, que sos la que estás Claro. brindando un espacio, pero también siendo un Vínculo. receptáculo de lo que el otro te dice, y Sí, se el establece vínculo, tal cual, crear el vínculo desde un aparato, por decirlo así, ¿no? Que como que es no es difícil. tan fácil porque, digamos, es como trascender algo que es frío totalmente, ¿no? Que no genera más que vernos un poco. Lograr trascender eso para mí también fue muy importante. Eh, por suerte lo pudimos lograr, que en un principio uno tuvo que adaptarse también, ¿no? Porque la pandemia dejó un montón de cosas. Dejó esto de tener que Claro, ver lo positivo en lo que antes para uno no era claro, tan positivo. A mí todo lo que es la tecnología era para utilizarla en caso de tal cual, extrema necesidad, por ejemplo. claro, Y de pronto pasó a ser un medio de comunicación necesario, normal, no imprescindible. solamente necesario, Claro, sí, ¿entendés? No, imprescindible, normal. Y imprescindible. por eso te digo que por ahí para algunas cosas, como por ejemplo el taller de pintura, específicamente, para mí era difícil Claro, poder usarlo en forma virtual. En cambio lo para mí pudiste no. hacer, claro, Es más, para mí apunta más a otra cosa, tal cual. ¿entendés? Sí, sí. Más que aprender a distintas formas de utilizar Claro, las la herramientas que técnica, tenés para claro, pintar, las técnicas, sino apuntar a poder utilizar, poder llegar a expresarme desde lo artístico tal cual. todo lo que es mi mundo interior y lo que percibo del mundo exterior. Para mí el arte también es eso, ¿no? Hay mucha subjetividad, es Sí, mucho emoción volcado en imágenes. sí, tal cual. Y para mí eso es el taller, es lo que diferencia un taller del otro, ¿no? Buenísimo, sí, sí. Creo que llegamos a una linda etapa, ¿no? De Sí. entender cómo funcionaba, de conocer un poco más, y bueno, fue un placer haber transitado este taller. Me encantó escucharte y conocerte desde otra perspectiva, ¿no? Porque uno siempre está por ahí transitando lugares, nos conocemos, nos vemos, hablamos, pero bueno, conocerte desde este lugar para mí fue, la verdad, un placer. Y lo que quedaría, si tenés ganas, de tu cuadernito de escritura, si me querés leer algo de lo que hayas escrito, aunque sea una partecita como para... A ver, ¿qué elegimos? Sí, con Bueno, respecto... te puedo leer sobre lo que trabajamos, por ejemplo, el 20 de octubre. Dale. ¿Te acordás que era pegar? Yo me voy anotando todo lo que vamos Sí, sí, haciendo. sí, sí, En sí. papel fino cortado en trozos grandes, que lo superpusimos, Ah, que sí, hicimos después con el aguado en colores azules, naranjas y rojos. perfecto. Eh, yo puse, después de hacerlo, Sí, ese es otro de los cambios, cada vez empecé a disfrutar más hacer estas cosas que para mí no tenían mucho sentido, y poder ver cómo a partir de hacer rayas, líneas, manchas, bueno, las manchas siempre me gustaron, ¿no? Pero sobre todo esto de trabajar con papel y pegar y la recortar, qué sé yo. textura que está... Sí, poder apreciar el poder trabajar con distintas texturas es como que para mí fue una apertura muy, muy grande. Yo puse sobre el trabajo de ese día, ¿no? Eh, cada mancha fue una liberación. Dejar de pensar, solo manchar. Despejar dudas. ¿Mancho o dejo correr apretando el pincel? No dar importancia a la mezcla, solo a cubrir con colores el papel y que éste se apropie del color. Hubo un antes y un después y un impas, un hueco sin pensamientos, y luego el asombro. Ver el caleidoscopio formado por las manchas, descubrir rostros solo con formas conectadas entre sí, cuyas expresiones sugieren emociones,
seguridad, sabiduría, juventud, ingenuidad, templanza y tiempos, como si fueran actuales, de un pasado lejano de otra vida. Me encantó. Y yo te voy a leer lo que tomé nota de lo que vos hablabas ese día. Ajá. Y, y la verdad que, como vos decís, ¿no? Que parece como algo pensado, y la verdad que no es, o sea, simplemente surge y simplemente uno va como acomodando las palabras de lo que es la situación misma, ¿no? Y en su momento vos dijiste, el color en su recorrido hacia la luz pierde la saturación, y el brillo generando armonías del mismo color para convertirse en luz. Sí, Dios, Imagínate que, imagínate que cómo uno va conversando, hablando, diciendo, ¿no? Y va viendo cosas que a veces uno dice, bueno, por ahí yo no, si tuvieses que pensar en escribirlo, es más difícil, ¿no? Porque vos decís, Sí, tengo que decir la luz, el color, la saturación, la armonía. Y por ahí como estás trabajándolo, fluye de una manera tan natural que a veces ni claro. siquiera pensamos en lo que estamos diciendo, y la verdad que las cosas que salen son muy profundas y muy interesantes, porque Sí. si yo pude decir eso, sí, sí, se pudo decir porque en el transcurso del trabajo se dijo. Y hay un montón de otras cosas que yo fui como Sí. anotando, ¿no? Que vos ibas como diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos el tema de los nudos, y bueno, ahí ahora vamos a cerrar un poquito porque no queremos tampoco aburrir. Pero bueno, el tema de los nudos, cuando hablábamos de eso, ¿no? Entonces hablábamos de definiciones y de palabras, y bueno, y Sí, yo fui anotando frases que fuiste como diciendo, por ejemplo, que se envolvían en sí mismo para luego salir, que era una obstrucción, ¿sí? Una obstrucción sólida, que era un quiebre, que era una migraña, que aparece, por ejemplo, en La Virgen de Satanudos, que habla de redes conceptuales, de mapas, de uniones, de de más. encuentros, de venas, los nudos en la espalda, ¿no? Todas esas Ujú. cosas surgen de trabajar un concepto que capaz surgió de alguna actividad que estábamos haciendo. Incluso trabajamos esa idea con un material bastante frágil y noble como es el papel, que vos Papel. decís, ¿no? El nudo, cuando uno dice nudo, aparece una palabra fuerte, ¿no? Tiene como Sí. cierta rusticidad y fuerza, que vos decís, un nudo es irrompible, pero bueno, en este caso hicimos el contraste en papel y trabajamos los nudos, haciendo las tiras de los hilos de Tiras de... papel para ir jugando con estas formas. Y después lo que hicimos fue como encontrarle una vuelta estética a algo que por ahí tenía otra Otra. concepción o otra definición en su concepto, ¿no? Sacarlo de su cotidiano, de su contexto al típico nudo, ¿no? Que es así de fuerte, y trasladarlo a una mirada más sensible, ¿no? Lo suavizamos de alguna manera, Exactamente. suavizamos la palabra. Y acá viene lo de pensar, ¿no? Pensar y repensar, porque son tener la posibilidad de poder ver desde otro lugar algo tan, que es algo por ahí tan cotidiano y que uno no lo piensa, no lo analiza, ni lo que te sugiere, ni nada. Me ha pasado a lo largo de todo el taller, de plantear de pronto qué te sugiere determinadas palabras o determinadas actividades Claro, y quedarte como en blanco al claro. principio, porque decís Sí, que sí, porque lo que nunca, pasa es que nunca se estamos me ocurrió, acostumbrados, claro. nunca se me ocurrió pensar Ah, en eso, o qué claro. me sugiere las palabras, qué sé yo, como ingeniería, psicóloga, cocinera. Estoy acá justo con una de esas actividades que teníamos que tratar de plasmarlo a través de un dibujo y qué es lo que me sugería. Y la verdad es como que decís,
no se me ocurrió jamás pensar una cosa así, o cómo plasmo yo una ingeniería electrónica, que era una de mis cosas que me hubiera gustado hacer en su momento, ¿no? Una idea ¿Cómo que lo pensás en imagen? claro, o sea, y trasladar algo a una imagen, cuando uno tiene por ahí a veces la estructura de que las imágenes son objetos o personas o cosas concretas que las podés identificar de otra manera, es difícil. Y bueno, eso es lo que un poco también me ayudó a abrir, que a veces no necesitas, cuando hablas de mujer, dibujar una mujer, Tal cual. que podés expresarlo desde otras formas, La de otras abstracción, ¿no? maneras. Claro, Exacto. Lo podés, lo podés ver desde otro lugar, de otra manera. tal cual. Bueno, el taller de arte como terapia es esto, es trabajar, a veces trabajamos con artistas también, con alguna imagen, trabajamos con conceptos que surgen de una charla, con una poesía, con algún autor, es como ir encontrando los recursos que a nosotros nos hacen irnos y encontrarnos con nuestra mente, con nuestro interior, y de alguna manera buscar la forma distinta, ¿no?, de poder comunicarnos, facilitar esto, la expresión en su totalidad. La idea del taller es buscar dentro de uno mismo la manera de expresarnos, y de encontrarnos y de conocernos. Facilitar esta situación, porque muchas veces uno está como enroscado en muchas estructuras que tenemos los adultos, ¿no? Que los adultos tenemos compromisos, responsabilidades, obligaciones, entonces a veces estamos tan enfrascados en eso que por ahí darnos el espacio para esto, para repensar cosas y para poder entenderlas desde otra mirada, nos ayuda también un poco a relajarnos, ¿no? No, no se conectó. No, me dijo que no pudo, pero bueno, otra propuesta. Dale. Entonces, bueno, estábamos esperando a Nancy, pero no pudo conectarse. No pudo. No pudo, así que bueno, después hablaré con ella. Así que bueno, de esto se trata, seguiremos en nuestra búsqueda, porque ya sabemos que bueno, todo es una búsqueda. Todo es una búsqueda y no termina. Gracias a Dios que no termina, Y porque gracias si a no Dios, sería porque como si no, quedarte tal estancado, ¿no? cual. No Sí, crecer. sí, Es tal un cual. espacio de reflexión que generaste que Hermoso, para mí es muy es importante. muy Es importante. muy importante. Es Sí, muy la idea importante es, sí, es muy importante como para poder entenderte y para poder expresarte y para poder establecer esta comunicación a través también de las emociones, ¿no? Que uno a veces lo tiene muy reprimido, como que no lo tenés que hacer, ¿no? sí. A veces. Y De sin acuerdo, embargo, es muy, muy positivo poder transmitirlo de alguna manera, a través de la pintura, a través de la escritura, a través de la expresión artística sí. que te, La que idea es te surge. instaurarlo un poquito, ¿no? En el spa, en el taller, como para que la gente de alguna manera pueda reconocer este taller, que para mí también me parece que es muy importante y es necesario, más que nada para personas por ahí que están en casa, que están solas, que tienen impedimento para salir, ¿no? No es tu caso, pero digo, yo tengo gente en otros espacios, o personas en otros espacios, que por ahí le cuesta la movilidad, entonces trabajamos online, y bueno, todas esas cosas. Generar este espacio me parece como una burbuja en el tiempo, como una burbuja necesaria, en el cual se cuida a la persona y sus emociones, más que nada, ¿no? Y que te permite también abrir otros caminos que por ahí vos no conocías para poder expandir tu mundo, ¿no? O sea, vos vas proponiendo distintas actividades en donde por ahí también das a conocer distintos pensamientos o distintas expresiones de otras personas, artistas, escritores, que uno no conocía
y que vos vas después mirando y eso te lleva a conocer a otros, y es como que te abre también desde lo intelectual, tal cual. no solamente desde lo emocional, sino que hasta te permite descubrir que por ahí tenés afinidades o tenés objetivos que antes no te los hubieras planteado, como puede ser desde leer. Hay gente que por ahí mucho no le gusta la lectura, pero de pronto siente curiosidad y se abre a la apertura de poder leer, conocer autores que uno no conocía, o tipos de Vidas, cuentos, de ¿no? relatos que uno no conocía. Entonces, para mí es como que es un Tal abre caminos interior, ¿no? De lo que cual. uno piensa. Sí, Por eso yo no lo veo como una terapia no es. propiamente dicha, sino como un espacio donde La vos te apertura. vas abriendo, Tal de cual. apertura, vos te vas abriendo a distintos mundos, mundos que por ahí no conocías, Sí, que porque es el hablamos tuyo. de todo, como vos decís, no solamente de artistas, de pinturas y de técnicas, sino que, bueno, eso está bueno para decirlo, sino que también hablamos de autores, ¿no? Autores conocidos, no conocidos, Claro, gente local también, porque estuvimos hablando exactamente, de otras, de diversidades, ¿no? No quiero nombrar, pero digo de diversidades y estas cuestiones de la identidad que están pasando, también que estábamos en eso. Que me parece interesante porque es lo que atraviesa en la actualidad, ¿no? No solamente vimos cuestiones que tienen que ver con la historia o cuestiones que tienen que ver con autores que por ahí están en otro contexto o en otro tiempo, sino que también pudimos como llegar al final a chusmear un poquito cosas que están pasando, que son muy contemporáneas. Esto exactamente. también Y te estuvo da la bueno. posibilidad de ver Sí, que existen otras vivencias, que tal existen cual, otras personas que han tenido una experiencia de vida con similitudes a la tuya o totalmente opuestas, y que cómo pudieron avanzar, ¿no? tal Cómo cual. pudieron a veces también sanar, cómo pudieron compartir, Revertir, tal cual. revertir. Entonces, te abre mucho también a la posibilidad de decir, de analizarlo desde tu propia vivencia, ¿no? Y de poder estar más Claro, abierta. sí, y también pensar que uno a veces se angustia tanto por cosas tan pequeñas, ¿no? Que vos decís, bueno, o sea, mirá lo que hay, Dios, lo que le pasó a esta persona, o sea, y yo, o sea, la verdad es que soy una persona muy cuidada, ¿no? Muy bendecida, por Claro. decirlo de alguna manera, que no he pasado por todo eso que la otra persona quizás pasó, y bueno, no Te da compararse, otra pero perspectiva. digo, claro, no Te da compararse, otra perspectiva. pero sí digo aprender y darse Es, cuenta. claro. Es que vos, a través de lo que ves que le pasa al otro, o cómo superó determinadas circunstancias que le tocó vivir, o cómo ve en la situación actual, o el momento histórico que le haya tocado vivir, te hace poner un poco en perspectiva por lo que estás atravesando, Tal cual, o por lo que atravesaste, y sí, encontrarle un sentido y encontrarlo como una forma también de poder utilizarlo para avanzar. tal cual. O sea, como para destrabarte y poder seguir creciendo, ¿no? Poder seguir, Sí, o hasta encontrar una tranquilidad, un momento de paz, sí. de Sí, es poder buscar relajarte. recursos. Son recursos que la vida, que uno en su vida va buscando, y eso es lo que pretende dejar el taller, ¿no? Recursos, para que vos puedas Ujú. resolver, que vos puedas como salir y decir, bueno, yo puedo, tengo estas posibilidades, voy eligiendo y voy tomando decisiones y bueno, voy armando mi caminito. Así que bueno, te voy a agradecer un montón A vos, por yo haber, a vos. por haber aceptado grabar este videíto, que después lo vamos a subir al canal para que todos lo vean y para que todos lo puedan disfrutar como nosotros lo disfrutamos. Y bueno, y nos veremos seguramente en otras sesiones de arte como terapia. Dale.
Para mí es un placer Bueno, estar en contacto con vos, tenerte como una guía mía de lo que es para mí no solamente el ser docente, sino ese amor que tenés por lo que haces. Así que para mí fue y será un placer estar conectada siempre con vos, crecer al muchas lado gracias, tuyo. Moni. Para mí también. Un placer. Muchísimas gracias. Dale. Nos estamos viendo, Moni. ¿Para qué? Dale. Voy a parar acá.